Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica, donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando, filosofando, filosofando, ando, filosofando, filosofando, ando, filosofando, filosofando, ando, filosofando. Pues muy buenas tardes, les saluda Victoria Carrasco en una entrevista, una emisión de entrevista especial de Radio Sofando. Y bueno, pues esta entrevista de Radio Sofando queremos pues mencionar que es una entrevista que realmente era pues muy esperada. Creo que no nos habíamos animado a realizar esta entrevista y la tendríamos que haber hecho desde hace mucho tiempo. Es una entrevista con el doctor José Manuel López García. Él es profesor de filosofía, él es filósofo, escritor de formación, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED en 1992. Tiene cursos de doctorados en filosofía por la UNED en 2009 con la calificación promedio de notable. También tiene el diploma de estudios avanzados en el doctorado en filosofía en 2001 con la calificación de sobresaliente. Doctor en filosofía, tiene también el doctorado en filosofía por la UNED en 2013 con el título de su tesis doctoral Esencia y Trascendentalidad en el realismo de Zubiri. Y bueno, como experiencia docente, es profesor interino de filosofía de enseñanza secundaria desde 1993, formó parte del seminario de investigación de la Fundación Zubiri de Madrid en la que participa. También ha expuesto en este seminario 2 ponencias y bueno, como publicaciones tiene el libro José Gaos y la filosofía coetánea de editorial Eicasía, y también de Oviedo en 2007, y también el libro Ensayos Filosóficos que se distribuye en Amazon y en Lulú 2014. El libro Diversa Realidad de Amazon y Lulú en 2014 y su tesis doctoral Esencia y Trascendentalidad en el realismo de Zubiri de 2013 en Madrid UNED. También tiene el artículo La Trascendentalidad como fundamento de la metafísica de Zubiri en Doxa, Series Filosóficas número 29 de UNED Madrid 2012. Ha participado con ponencias en varios encuentros de filosofía de la Fundación Bueno de Oviedo y ha colaborado colabora en el programa Radio Sofando de México con audios de filosofía y opiniones. Y también este programa tiene ya su programa donde se emiten sus audios y sus reflexiones todos los martes a las 16 horas, a las 4 de la tarde, horario central de México, y a las 11 de la noche, horario de España. Y bueno, pues también pues ha hablado de filosofía no solamente en Radio Sofando, sino sus artículos llegan ya y su programa es escuchado en 108 países y colabora con artículos en diversos diarios digitales y de papel en España, México, Estados Unidos, y han sido pues publicados más de 1 millar. Y bueno, pues también algo que no he mencionado, que tiene tiene el canal de YouTube y tiene muchísimas personas que lo siguen. Y bueno, pues en este caso esta es una breve semblanza de lo que es pues el trabajo de José Manuel López García. Es un gusto poder ya hablar pues directamente, aunque sea por vía Skype, y también realmente tener un espacio para estar hablando sobre ti. Hay muchas cosas que queremos preguntarte.
La primera, ¿tú eres oriundo de Gijón o ya radicas de algún tiempo? Bueno, pues te comento. Sí, eso te lo puse en la semblanza porque precisamente esperaba que me lo preguntaras, que me lo preguntarais. Entonces, bueno, yo en realidad nací en una pequeña aldea de un concejo de Asturias que se llama Tineo. La localidad pues se llama Vivente, es la aldea donde yo nací. Y bueno, al cabo de aproximadamente un año o dos, pues ya pues vine a residir a Gijón con mis padres, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pues he hecho mi vida prácticamente en Gijón, salvo, bueno, pues algunos años que por cuestiones de ir pues, a dar clase como profesor, pues tuve que cambiar. Pero en general, pues he hecho toda mi vida prácticamente pues, en Gijón, aunque tengo muy buenos recuerdos de Tineo y de Vivente. Eso sería un poco a grandes rasgos la historia. Sí. Y en este caso, ¿cuándo es cuando dices me voy a dedicar a la filosofía o me voy a dedicar al periodismo? O sea, ¿cuál fue lo primero que realizas? Bueno, eso también tiene una historia, que bueno, yo en principio pues acabé mis estudios de secundaria, de bachillerato, etcétera, y en principio opté por la carrera de filología, más bien de filología hispánica en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, pero al cabo de un año o 2 años, pues realmente vi que tenía como más pasión por la filosofía y entonces cambié. O sea, estuve unos años de espera y luego ya pues me matriculé en la carrera de filosofía y realmente pues era lo que más me gustaba. Previamente había leído muchos libros de filosofía también y también de literatura y bueno, pues eso fue un poco lo que cambió mi destino, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empecé como profesor de filosofía a partir del año 93. Acabé la carrera en el 92 y eso fue un poco mi decisión, digamos, la que yo tomé. Y bueno, pues también creo que fue una decisión positiva, creo, sí, sí. Pero ¿cómo es que dices de filología a filosofía? O sea, ¿cuál es el Sí, paso? sí, el paso es que, bueno, había unas partes de la filología que no me entusiasmaban demasiado y entonces noté que, por ejemplo, se me daba muy bien la crítica literaria, por ejemplo, incluso, pero había otras asignaturas que no me gustaban tanto, entonces opté por cambiar y dedicarme a la filosofía. No pasa nada, pero actualmente incluso hay muchas personas que empiezan a hacer una carrera y al año se dan cuenta que no era lo más apropiado para ellas y entonces cambian a otra carrera. Y ese fue mi caso también, porque yo además había leído ya mucha filosofía, también literatura, y entonces me gustaba más, digamos, el ámbito filosófico, de pensar, de reflexionar, etcétera. Y en cambio veía la lingüística, con todo mi respeto, que le tengo, también leo mucha literatura y novela, etcétera, pero veía que lo mío era realmente la filosofía más que, por ejemplo, la lingüística o la fonología, este tipo de disciplinas. Y ese fue un poco el motivo, o fueron los motivos que me impulsaron a dedicarme más bien a la filosofía, para luego también ser profesor de filosofía, que es la salida más común de estos estudios. Y en esta Bien. carrera de filosofía, ¿cuál es el filósofo o la rama de filosofía que más te interesa? O sea, ¿cuáles son tus pasiones en filosofía? Bueno, pues realmente la filosofía prácticamente me gusta toda. Quizás la filosofía analítica, por ejemplo, de Wittgenstein, de Russell, aunque es verdad que los libros de Russell hay algunos que son magníficos, la historia de filosofía de Russell y otros, pero me decanto más bien por un tipo de filosofía, por ejemplo, la de Zubiri, que me gusta especialmente, porque, bueno, pues realmente el estilo filosófico de Zubiri es magnífico, es muy profundo, y en ese sentido me apasiona. También, hombre, me gusta, por supuesto, la filosofía de Kant, de todos, en general, los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, pero si tuviera que decantarme por algunos, pues sería sobre todo por David Hume, por Zubiri, por Locke, en fin, y por otros muchos, pero en principio también me gusta, por supuesto, dentro de las ramas de la filosofía, sobre todo la metafísica, a lo que se dedicó especialmente, por ejemplo, Zubiri. También, por supuesto, las obras de Ortega y Gasset y otros muchos, Unamuno, por supuesto. Es que hay muchos filósofos que son realmente apasionantes para leerlos, para repensar con ellos la realidad. Y en este sentido, me apasionó todo, también la fenomenología de Husserl, José Gauss, etcétera. Entonces, hay muchos autores, muchos escritores que son, muchos filósofos que son magníficos, realmente.
Y en este sentido, pues estoy abierto a todas las escuelas filosóficas, etcétera. Por supuesto, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno también me gusta, y bueno, también he tenido la suerte de poder hacer algunas preguntas a Gustavo Bueno cuando estaba en vida, etcétera, y fui también a los encuentros de filosofía, todos los que pude, etcétera. Por lo tanto, me interesa todo tipo de filosofía, podríamos decir. Pero bueno, si hubiera que decantarse por alguna, pues yo creo que me decantaría por David Hume, por Zubiri y bueno, por otros, Michel Onfray, por ejemplo. Acabo de leer recientemente pues un libro de él, Política del Rebelde, que también es muy interesante, y aparte había leído otros libros de él, de Michel Onfray, etcétera. O sea que yo creo que hay que abarcar todo lo que se pueda, ser un poco ecléctico con todos los filósofos, o sea, tomar lo que te interesa de cada pensador, de William James y de otros, ¿no? Y yo creo que ese es mi planteamiento, más o menos. ¿Sí? Y bueno, pues das clases, ¿no? A nivel secundario. Sí, doy clases, sí, sobre todo, bueno, también puedo dar en la educación secundaria obligatoria, pero también en el bachillerato. Entonces sí, pues te puede tocar cualquier grupo, pues primero bachillerato, segundo bachillerato en España, luego hay de primero a cuarto de la ESO, y eso es la educación secundaria. Entonces sí, hay distintas asignaturas, valores éticos, por ejemplo, en la ESO, y luego también pues es la historia de la filosofía y ciudadanía, que es como filosofía de primero bachillerato, etcétera. Y más asignaturas, psicología también, etcétera. Hola, José Manuel, habla Pedro Tello. Quería preguntarte, tú en particular, ¿cómo te definirías? ¿Te definirías como un filósofo al estilo de, no sé, posmoderno, un filósofo, pues no sé, de estilo aristotélico o platónico? ¿Tú cómo te podrías definir? Hombre, es difícil catalogarse a uno mismo. Yo creo que, pues, más bien sería un filósofo, pues, al estilo, quizás, empirista de Hume, pero claro, es difícil definirse. Más bien, yo estaría con una definición que dio un filósofo español, Daniel Innerarity, que en uno de sus libros lo titula o caracteriza la filosofía como una bella arte, ¿no? La filosofía como una de las bellas artes. Entonces, quizás sería como un filósofo estético, en el sentido de la estética de buscar un poco la verdad, la belleza en todo, de buscar la realidad también. Es difícil, ¿no? Habría que repensar mucho cómo me podría calificar como filósofo. Hombre, en cierto sentido sí que digo que habría que afirmar la metafísica, que la metafísica en realidad es un sinónimo de la filosofía, pero bueno, sí, sería un filósofo, digamos, realista. Quizás, siguiendo un poco a Zubiri, me definiría como un filósofo realista, pero a la vez metafísico. Pero bueno, estas definiciones pueden cambiar, pero bueno, sí, un filósofo realista, yo creo. Y también que le gusta ser ecléctico en muchas cuestiones, realista, sí, podríamos decir. Claro, sí, es que es muy difícil, de por sí es difícil conocernos a nosotros, más difícil a veces encajonarnos en un solo estilo, porque a veces leemos, o también dependiendo de la etapa de nuestra vida, leemos un texto que nos puede gustar muchísimo y en ese momento somos existencialistas, pero de repente leemos otra cosa, ya somos realistas, en fin. Oye, y para el público que te sigue, tus canales, bueno, por ejemplo el de YouTube, tus tutoriales y lo que vas llenando, ¿tienes algún plan definido o es como se te van ocurriendo? Por ejemplo, vemos que haces tutoriales sobre Kant, sobre Hume, sobre Platón. ¿Esos cómo los vas elaborando? Sí. Bueno, te explico. Hay varias cuestiones ahí. Por ejemplo, en este mismo curso académico que ha pasado ya, con esto de la pandemia, el coronavirus y tal, pues algunos de los vídeos eran como tutoriales que yo realicé un poco para completar lo que yo explicaba en clase de distintos filósofos. Incluso, por ejemplo, estuve mirando el otro día, pues bueno, hace poco, uno que hice sobre el materialismo de Marvin Harris, que bueno, que parece ser que yo les aconsejé a mis alumnos que si querían que lo vieran, que lo escucharan, de unos 8 minutos, pero que iba a los puntos fundamentales, y parece ser que sí, que un buen número que los vio el vídeo. Entonces, algunos los hago en función de eso, y otros porque quiero abarcar también, todos los filósofos que pueda, y quiero también aprovechar todos los artículos que escriba
pasarlos también a formato audio y vídeo, porque así tienen más repercusión, los ve más gente y eso también es positivo. Y aparte, pues bueno, es algo que me gusta hacer y lo hago. Entonces diríamos que hay una estrategia ahí como si fuera de marketing digital, de contenido múltiple, ¿no? Pero bueno, como también a veces escucho a expertos en estas cuestiones, pues también sigo un poco esa dinámica. Pero bueno, más que nada eso, voy combinando varias estrategias y bueno, le encontré ahora pues el gusto a hacerlo de los vídeos y bueno, pues además como los acompaño con los artículos cuando los mando a los diarios digitales y en muchos me los ponen con el vídeo, en otros no, pero bueno, en algunos sí, pues con eso ya también es otra forma de llegar a más gente y el que quiera, por supuesto, que los escuche y que los vea. Entonces, hay varios motivos. Y yo creo que va funcionando bien, pero sí, es un poco así, según yo voy viendo, voy improvisando un poco, pero me acuerdo que algunos grandes filósofos, como Gustavo Bueno y otros, me parece, y que me perdone si me equivoco, pero creo que no me equivoco, que a veces, pues bueno, cogían un libro de las estanterías de sus libros y decían, pues ahora ya voy a hacer esto sobre este artículo o tal. Bueno, eso lo han hecho algunos filósofos. Bueno, pues yo, con toda la modestia, y pues también a veces hago un poco parecido, ¿no? Pero bueno, en otros casos no, me fijo en autores que no he tratado todavía para hacer pues algún vídeo, algún artículo o audio o lo que sea. Sí. Y ya que estás hablando de esta parte que das clases a tus alumnos, ¿qué fue primero? ¿Hacer artículos para diarios digitales o dar clases? Hombre, primero fue dar clases, porque yo empecé con las clases en el año 1993 y empecé a dar clases en institutos de enseñanza media y eso fue lo primero sin duda. Y pasaron muchos años hasta que yo empecé a hacer pues artículos y vídeos. De hecho, empecé aproximadamente sobre el 2012 al 2013 y desde el 93 al 2013, bueno, pues son más o menos 20 años. O sea que tuve un periodo de 20 años así aproximadamente, en que yo pues solamente me dedicaba a dar clases, a prepararme, a leer, a estudiar, etcétera. Y luego ya fue en esta etapa posterior cuando ya comencé lo de los artículos, que fue más bien a raíz de la elaboración de mi tesis doctoral. Y a partir de ahí fue cuando me lancé un poco a escribir artículos y luego ya unos años después o muy poco después ya empezar, unos años después, con los vídeos y con los audios, etcétera. Fue una cosa progresiva, pero estuve muchos años solamente dando clase y estudiando y leyendo sobre todo. Y esta parte de dar clases, ¿qué es lo que más te gusta? Hombre, me gustan muchas cosas, me gusta leer, bueno, como yo creo que, lo digo con modestia, leía pues muchísimo, pues ahora también sigo leyendo, pero también me gusta mucho el cine, lo que pasa que ahora con lo de la pandemia, pues aquí en España, pues más bien está la cosa complicada, aunque quieran decir que no, pero bueno, hay bastante miedo a los contagios, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso el cine sí me gusta mucho, procuro ver las películas que a mí me gustan por la televisión, etcétera. Y el cine siempre me gustó mucho, ir a las salas de cine y ver películas y tal. Es una de mis grandes aficiones. La música, por supuesto, me entusiasma. Y hoy en día con YouTube y con otros sistemas se puede escuchar muchísima música y de calidad. Entonces, música y cine y lectura es lo que más Y luego viajar. Viajar me gusta muchísimo, pero claro, ahora con la pandemia está más complicado. Sí. Pero la relación con tus alumnos, ¿cuál es esto que pues te mueva a estar dando clases o a estar enseñando filosofía o ves que hay alguna reacción en favor o en contra de la filosofía por parte de los chicos? Bueno, mira, eso es una muy buena pregunta. Yo, bueno, enseño filosofía porque me gusta enseñar, me gusta explicar en clase. Ahí, bueno, digamos en España las clases, bueno, no en todas las autonomías, pero por ejemplo en Asturias duran las clases hasta ahora por lo menos 55 minutos. Entonces, a mí siempre me gustó muchísimo explicar y que me hagan preguntas y responder. Y bueno, yo creo que la actitud ante las clases es buena en general de los alumnos y tal. Todavía, bueno, pues sí, hay a veces reacciones de los alumnos que te agradan mucho porque te dicen que han aprendido, que creían que la filosofía era una cosa aburrida y luego descubren que no es nada aburrida. Ahí lo que hace falta es que los alumnos todos tengan la curiosidad suficiente para preguntar, para interesarse, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues estoy contento. Y luego a veces alumnos por la calle que te reconocen y te saludan, con lo cual nadie es perfecto, eso está claro, pero yo procuro esforzarme al máximo en las clases y bueno, luego pretendo también ser justo con las calificaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, estoy contento.
Y bueno, hago todo lo que puedo, el esfuerzo mayor que puedo, y yo creo que en ese sentido, pues estoy satisfecho, la verdad. Sí. Y en toda esa experiencia que tienes dando clases, ¿qué, vamos, cómo ves que los chicos reaccionen más a algún determinado filósofo o a una determinada pues línea filosófica? Sí, pues mira, ahí te cuento. Está claro que a los alumnos, por ejemplo, la filosofía de Platón, por ejemplo, la historia de la filosofía, que se da en segundo de bachillerato, se imparte, en segundo, pues les interesa bastante. La de Aristóteles es más complicada, con lo cual les cuesta más entender la filosofía aristotélica, y no digamos ya, por ejemplo, Hume, la cuestión, por ejemplo, de la cuestión de la causalidad, el problema de la causalidad, ¿no? Que por mucho que lo expliques, lo acaban entendiendo, pero les cuesta. Y bueno, digamos Kant, la filosofía kantiana, aunque se dé explicada en 8 páginas o en 15 o en 12, les cuesta muchísimo, pero bueno, es entendible, ¿no? Porque claro, en la filosofía hay que dominar una jerga técnica o muy técnica y bueno, hay que ir muy poco a poco y es una cuestión de perseverancia, de esfuerzo por parte de los estudiantes, pero bueno, se va superando. Además hay otra cosa importante, que en primero bachillerato ya se da una introducción a la filosofía y se tocan ya algunos aspectos de la filosofía de Platón, de Hume, del empirismo, del racionalismo, etcétera. Y en ese sentido se van rellenando lagunas que luego cuando se llega a segundo bachillerato eso favorece que entiendan mejor la filosofía de segundo, que es más compleja para ellos. Pero les viene muy bien porque aprenden a razonar, a argumentar, a discutir ideas, a repensar, etcétera. Y en ese sentido, para mí la filosofía es una asignatura, tanto filosofía primero como ética, etcétera, instrumental, como si fuera lengua o matemáticas, porque aprenden a pensar, aprenden a escribir y aprenden a entender y a razonar. Oye, José Manuel, y una pregunta, tú en particular, ¿cómo ves el futuro de la filosofía? Sobre todo ahora que pues va a cambiar muchos hábitos de vida con esto de la pandemia, Sí. esto que se le llama la nueva normalidad, pues va a venir a traer pues un mundo antes del confinamiento, un mundo después del confinamiento. Obviamente va a cambiar nuestra propia percepción del mundo porque aquello que antes teníamos la capacidad de experimentar en vivo y a todo color, ahora vamos a tener que depender cada vez más de implementos técnicos como ahora estas videollamadas, en fin, el teletrabajo. ¿Tú cómo ves el futuro de la filosofía en ese panorama? Pues yo quiero verlo bien. Pero y esperemos que vaya resistiendo la filosofía en España, en México, en todos los países. Y de hecho en España, por ejemplo en Asturias, pues está funcionando bien la filosofía, bueno, son asignaturas que son comunes para todos los alumnos y tal, y en ese sentido soy optimista. Pero soy optimista a nivel académico, a nivel de institutos, a nivel de universidad, pero no soy tan optimista a nivel general de la ciudadanía en general, porque a veces parece que algunas personas piensan que la filosofía es algo como un juego de palabras, que es inútil, que no vale para nada, que para qué quiero saber esto. Bueno, eso pasa también con otras asignaturas y disciplinas y estudios, ¿no? De otras materias. Pero hay esa tendencia en la sociedad. Estamos en una sociedad consumista, hedonista, y parece que impera la imagen, y parece que la cultura, lo decía por ejemplo Ángeles Caso, una escritora española muy conocida aquí en España. Ángeles Caso decía que la cultura a veces por parte de algunas personas que está como despreciada, ¿no? Como que no tiene mucho valor. Tiene valor pues la riqueza, tiene valor el dinero, etcétera. Entonces, pensando en esto a nivel social, bueno, pues la filosofía parece que no tiene un futuro muy halagüeño, pero si pensamos en la preparación de los jóvenes, de los niños también, porque hay filosofía para niños, etcétera, ahí se puede ser más optimista. De todas maneras, es un saber como otro cualquiera, lo mismo que la física, que la matemática, que la biología, que la química, que otras materias, y tiene que ser estudiada por todos porque forma parte de la cultura de todos, no es algo que sea innecesario, al contrario, nos enseña a pensar, a comunicarnos, a estar en la realidad, a criticar la realidad, tiene un aspecto crítico, por lo tanto es muy necesaria. Entonces, bueno, vamos a decir que soy optimista, pero bueno, hay algunas cuestiones que están ahí. En este caso, hace unos años, bueno, no sé si en la región en donde tú enseñas también pasó, pero bueno, en España, en Francia, en Alemania quisieron quitar la filosofía. No sé si pasó esto en Gijón. No, en Asturias, que es una comunidad autónoma, bueno, no es demasiado grande, son 10.000 kilómetros cuadrados y una población de 1 millón de habitantes aproximadamente. Pues bueno, no, en Asturias tuvimos suerte en cierto sentido y en ese sentido, bueno, podemos decir que la filosofía se sigue manteniendo,
quizás mejor que en otras comunidades, ¿no? Y fuerte, y se está dando como una asignatura obligatoria, común, y, por ejemplo, y en ese sentido yo estoy satisfecho, ¿no? Y bueno, en otras comunidades también es así. Entonces esperemos que eso se mantenga en el tiempo. Y bueno, ahora hay muchas formas porque para estudiar filosofía no solamente están los libros, por ejemplo, muchas obras de los filósofos clásicos pues están en PDF, en Internet, con lo cual todo es más fácil. Y telemáticamente también se pueden repasar. Bueno, luego están las pruebas de la EBAU, de selectividad, que también hay forma de pasarlas telemáticamente, los comentarios de texto, por ejemplo. O sea, que ahora hay unos materiales digitales para estudiar filosofía, aparte de los propios libros, que facilitan mucho las cosas, con lo cual yo en Asturias no creo que haya problema en ese sentido, y en España espero que tampoco. Y bueno, hay asociaciones que defienden a la filosofía, ¿no? Asociaciones, por ejemplo, de la universidad, de rectores de la universidad, etcétera, que están apoyando el que se enseñe siempre filosofía, porque enseña a pensar, y eso es cada vez más necesario. De hecho, la filosofía, una de las salidas que tiene son las salidas empresariales, para ser directivo de empresa, etcétera. Entonces, cada vez es más necesaria la filosofía. Por lo tanto, espero que todo vaya bien. Oye, y bueno, en ese sentido creo que tú lo has percibido, al igual que nosotros. Hay una cuestión donde, pues, desde luego el mundo va cambiando como lo ha venido haciendo, y también nuestra percepción del mundo. Generacionalmente, nosotros teníamos una percepción distinta del mismo mundo y de las mismas cosas cuando éramos pequeños, cuando somos más grandes, cuando somos adultos, y generacionalmente también hay una percepción. Ahora, pues mucho de lo que ha venido pasando con esto de la pandemia, creo que pues hay también una cuestión donde se va perdiendo muchas veces el sentido de la vida. El sentido de la vida es algo que ha sido una problemática fundamental de la filosofía. Saber si la vida tiene o no tiene sentido, si hay o no hay trascendencia de los actos, del ser mismo. Y en ese sentido, y en esa cuestión, ¿tú cómo la ves? Porque además quiero recordarle al público que estamos platicando con el doctor en filosofía, José Manuel López García, que además de ser filósofo es periodista. Entonces, de alguna manera, tú has pues tratado de temas no solamente desde la trinchera de la filosofía, sino también desde la trinchera política y la crítica periodística. ¿Y tú cómo vas viendo el sentido de la vida en esta nueva generación y sobre todo ahora, pues, esto que se le dice la nueva normalidad? ¿Tú cómo vas viendo? ¿Cómo vas viendo que evoluciona? ¿Hay sentido de la vida? ¿No lo hay? ¿Simplemente es una serie de sucesos fortuitos? ¿Cómo experimentas esto? Sí, precisamente esto que comentas es muy interesante porque yo, bueno, sí, hace unos meses escribí un artículo sobre el sentido de la vida, el libro este de Gustavo Bueno, pero que está claro que iba a haber también, pues, preparé una ponencia que al final no se pudo celebrar por causa del coronavirus. Entonces yo creo que actualmente no hay sentido de la vida en ese sentido, en ese significado existencialista de Sartre y de otros filósofos, ¿no? De Kierkegaard, por ejemplo, la angustia de la vida, la angustia de la muerte, o también en el sentido de Unamuno, ¿no? Que decía que quería no morir nunca, quería estar vivo siempre, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha perdido porque hay un problema ahí también, que es el tema de por ejemplo, de la eutanasia. Aparece que, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues las personas, cuando hubo problemas de aparatos técnicos y tal, pues se optó porque las personas de más edad pues había que dejarlas en un segundo término y su vida como que tenía menos valor. Todavía recientemente leí una parte de un artículo que hablaba de que todos tenemos la misma dignidad y el valor de la vida es igual. Da igual que una persona tenga 90 años, 95, 100, 15, que 25 o 50. Entonces, en esta sociedad tan materialista, tan consumista, parece que se está olvidando que el valor de la vida es inmenso. Entonces, yo creo que parece como si a partir de los 50 o 60 años las personas valieran menos y los que valen son los que tienen de 15 a 45 o 50. Y no es cierto. Todos tenemos un valor inmenso, incalculable, como personas. Y todos tenemos derecho a vivir lo máximo que podamos, hasta la edad que lleguemos por cuestiones biológicas, lógicamente. Entonces, el sentido de la vida no hace falta que sea un sentido trascendente, divino. El propio Zubiri pues hablaba de la información y Fichte en cierto sentido también. La vida se puede hacer y convertir en cuasi divina si
aprovechamos esta vida al máximo, con la máxima intensidad, respetando a los demás, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la vida tiene un significado, que es desarrollar nuestras capacidades, nuestras potencialidades al máximo, por supuesto también descansando, etcétera. Y esa es la realidad, se tengan creencias religiosas o no se tengan creencias religiosas. Vale tanto para el agnóstico, para el ateo, como para el creyente. Y yo creo que ese es el auténtico sentido de la vida. De hecho, el propio Gustavo Bueno decía en una de sus obras, por ejemplo, que claro, que él no veía con buenos ojos la eutanasia, porque consideraba más bien que era como una especie de suicidio asistido. Diríamos que hay que tener fuerza para vivir lo más que se pueda. Cuando ya no hay forma porque hay un encarnizamiento terapéutico, pues bueno, ahí ya se acabó, diríamos, la vida. Pero yo creo que sí, que hace falta que la colectividad, que la gente en general se dé cuenta de que la vida es valiosa a cualquier edad. De hecho, uno de mis artículos titulé Sin edad. Se puede hacer cualquier cosa hasta el último momento. Como decía también el psiquiatra Jung, decía que las personas que son mayores o más mayores tienen que vivir la vida como si fueran a vivir varios siglos, y de esa manera viven correctamente. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión del sentido de la vida, de aprovechar al máximo el tiempo de vida que tenemos, que aunque sea de 100 años, no es demasiado largo en comparación con la naturaleza, y ya está. Uh-huh. Y en este caso, ¿crees que se sigan las nuevas generaciones de personas que quieran estudiar y dedicarse a la filosofía profesionalmente? Porque pues ahora se está viendo una pues merma, ¿no? O sea, precisamente lo que está bien es de que si no hay tanto interés en estudiar filosofía, pues se van a cerrar las facultades de filosofía. Esperemos que no, porque es verdad que puede haber ese problema, y eso que ahora en España por lo menos se han reducido los años de estudio, ahora son 4 años de carrera en vez de 5, como cuando yo realicé la carrera, pero espero que eso no suceda. En parte porque, a ver, uno de los consejos suelen decir los profesores de universidad cuando a los alumnos, cuando quieren escoger una carrera, es que estudien la carrera que les guste, porque luego la salida profesional de esa carrera puede variar en un espacio de 2 o 3 años. Entonces esto yo lo escuché ya hace una serie de años, pero me quedó grabado. Entonces yo creo que es así. Yo espero que no desaparezca la filosofía como carrera, aparte que ahora se ha desgajado en España la sección de antropología, y es otra carrera independiente, antropología, filosofía. Yo creo que no va a desaparecer nunca. Eso espero. ¿Que pueda haber menos gente que la curse? Pues quizás, tal vez, pero todos los que les guste pensar, razonar, entender, etcétera, y además es una forma de adquirir cultura de altísimo nivel o de alto nivel, porque forma parte de nuestra tradición. Entonces yo creo que no va a desaparecer. Que puede haber grupos menos numerosos de estudiantes de filosofía, pues puede ser, pero nada más. Yo creo que tiene que seguir la carrera. Yo creo que va a seguir. Espero que sí. Ajá. Y bueno, en este caso, una de las preguntas que pues nos llegan muy seguido aquí a los canales de Radio Sofando, y también en Facebook, al grupo que tenemos en Facebook de Quiero Saber de Filosofía, lo que más preguntan es, bueno, me interesa la filosofía, pero ¿de qué voy a vivir, no? Si estudio filosofía. ¿Tú cuál es el consejo que darías, no? Ya, hombre, es una cosa compleja, es una cosa compleja decirlo, porque claro, luego si digo algo, pues si lo hacen y no da resultado, hombre, entonces es difícil, ¿no? Que no me vengan a pedir explicaciones. No, lo digo en broma. Hombre, claro, depende. Yo tampoco conozco cómo está la situación de la filosofía en México, en Latinoamérica, pero en cualquier caso, en España, puedo hablar por España. En España, pues realmente, si quieren estudiar filosofía porque les gusta ese tipo de estudios, la carrera, etcétera, pues luego tienen trabajo como profesor de filosofía, por ejemplo, en la enseñanza media o incluso en la universidad, aunque es más difícil, porque en la universidad hay menos probabilidades de conseguir un puesto de profesor, pero bueno, en la enseñanza ahí tienen un posible trabajo. Y bueno, también pues a veces pues en alguna empresa o empresas, en cuestiones de dirección de empresas, etcétera. Aparte que, bueno, pueden estudiarla y luego estudiar otra carrera también. En fin, hay distintas posibilidades, pero bueno, sí, yo entiendo esa cuestión. Pero claro, estudiar una carrera que no gusta simplemente porque dé más dinero, pues a veces es una alternativa que no es la mejor. Pero ya digo, me refiero más bien a España, como no conozco cómo está la situación
en los países de Latinoamérica, pues no puedo decir mucho, pero espero que con esto se entienda lo que quiero decir. En este caso, tú te has dedicado a la filosofía, ya sea a través de la Sí, enseñanza o a través de sí, estos sí, escritos sí, esos, pues lo que escribes a diferentes correcto. diarios. En este Sí, caso, pues tú has vivido de la filosofía, ¿no? O sea, tú no te sí, puedes como quejar en ese... profesor, sobre Ajá, todo, sí. ajá. He vivido como profesor porque por los artículos y las colaboraciones no cobro nada, con lo cual realmente mi auténtica labor es la de profesor y con la que me gano la vida, pero lo otro lo hago como una cosa complementaria, ¿no? Que me satisface, pero realmente me gano la vida con ser profesor de filosofía. Entonces, bueno, se puede. Una cosa es que se pueda llegar a eso y ser profesor de filosofía y ganar pues, un dinero para vivir, pero no siempre sucede. Entonces, claro, eso pasa como con todas las profesiones. Ajá. Pero bueno, hay que animar así toda la gente a que se esfuerce, que estudie duramente y bueno, las cosas se pueden conseguir, claro que sí. Sí, bueno, vamos, para que las nuevas generaciones sigan, Sí, ¿no? Con la estafeta. sí, sí, por supuesto. Sí, sí, a mí me parecería muy bien que muchos se dedicaran a estudiar filosofía para ser profesores, porque hace falta un relevo generacional. Pasarán unos años y pues nos jubilaremos muchos y entonces tiene que haber otros profesores más que salgan de entre los jóvenes y tal, y eso es normal, es lógico, sí, sí. Y en este caso quisiera, ya que pues tú pues has destacado en estos videos que estás llevando en YouTube, eh, con estos años que has, bueno, que ya los has mantenido, estás dando el otro paso, ¿no? O sea, hacerlo de forma remota, dando esta enseñanza y que puede hacer que otras personas también se animen a hacerlo. Ah, por supuesto, sí, sí, a mí me gustaría, por supuesto, que si con mis vídeos ayudo a que la gente, pues a que algunas personas se decanten por la filosofía y que quieran seguir estudiando y profundizando, por supuesto que yo me he encantado. De hecho, siempre a veces lo digo a mis alumnos que, claro, con los vídeos hay muchos canales de vídeos de filosofía, algunos más importantes y tal, Unboxing Philosophy, por ejemplo, y algunos otros muy buenos, con dibujos y con tal, pero realmente eso no sustituye a la filosofía, pero complementa. Lo fundamental es leer los libros de los grandes filósofos, leer libros de filosofía, entenderlos, estudiarlos, hacer resúmenes, esquemas, etcétera, y luego practicar con los comentarios. Pero los vídeos también ayudan, pero primero hay que hacer la otra labor. Entonces eso requiere perseverancia sobre todo y esfuerzo, pero al final claro que se puede conseguir. Sí. Sí, y es que, bueno, por ejemplo, ahora los jóvenes, pues está de moda el querer ser influencer o querer ser youtuber. Y qué mejor ser un influencer o un youtuber, pues con un tema o con temas profundos, temas de filosofía, en lugar de, pues vamos, como dirían en la Viña del Señor, hay para todos, hay para todos los tipos de críticas, vamos, hay canales para el cine, para espectáculos, pero creo que un canal de filosofía en YouTube como el que tú tienes, al cual invitamos al público que lo consulte, que lo vea, es muy ameno. Creo que es una muy buena opción. Sí, claro, muy buena opción. Ahora, yo respeto, por supuesto, a todos los jóvenes o, bueno, o adultos que quieren crearse sus canales, ser influencers y tal, me parece muy, muy bien, muy respetable. Pero todos tenemos nuestro espacio. Entonces, en ese sentido, tiene que haber espacio para canales de filosofía, para otros canales a lo mejor pues más divertidos o más de música o de bromas o de lo que se quiera, y no pasa nada, pero por supuesto hay que respetar a todos, ¿no? Y a veces ya sabéis que, bueno, en YouTube y en los medios, pues bueno, en fin, hay de todo, ¿no? Pasa como en Facebook, como en todos los canales, en todas las redes sociales, hay buenos comentarios, hay comentarios no tan buenos, etcétera. Pero bueno, en general estoy contento y estoy satisfecho. Y tiene que haber, pues, un campo para todos, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, en este caso en tu canal de YouTube tienes muchísimos, en ese caso, pues ejemplos de lo que tú escribes, de lo que tú enseñas. Ahí, ¿cuál es, vamos, que tú digas, es que este video les encanta y tiene muchísimas entradas? O sea, ¿hay alguno que puedas decir que hay, así, que es la estrella, ¿no? Sí, hay uno que es la estrella, que lo miré hace meses casualmente, no me había fijado, y es uno, bueno, que es uno como otro cualquiera, porque esto es un poco como la ruleta rusa, es uno que se titula Ivermectina y coronavirus, que tenía, la última vez que miré, 55.000 visualizaciones. Entonces, bueno, yo le hice un vídeo normal y corriente hablando de la ivermectina, diciendo que a ver por qué no ponía, que parecía que funcionaba, y entonces no sé por qué ni por qué no, empezó a funcionar bien y tal. Y luego nada, sí, luego tengo otros a lo mejor de 1.000 y pico, de 2.000 y tal.
Pero bueno, y luego muchos de muy pocas visualizaciones. Pero claro, esto de los vídeos es un efecto masivo. O sea, porque a veces incluso me han hecho algún comentario, pero bueno, hay muchos vídeos que tienes 15 visualizaciones y tal. Pero esto es una cuestión de tiempo, de darle tiempo, porque la cuestión es hacer muchos vídeos, hacerlos bien, de calidad, y luego al final, pues bueno, van subiendo, porque claro, hay el problema de que se suben muchísimos vídeos cada día a YouTube. Y claro, los míos, por ser de filosofía o de opinión, no son precisamente los más llamativos. Entonces, bueno, pero al final, al cabo de los años, pues vas subiendo y la gente te va viendo. Aparte ahora, pues también está la parte de la comunidad en YouTube, que ahora lo subo también a comunidad, para que se vean de una manera doble y que lleguen a más gente, para los que lo quieran ver, claro, y escuchar, lógicamente, ¿no? Yo comprendo que, diríamos, el campo de la filosofía no está muy extendido, o sea, no es de lo que más se ve en YouTube precisamente, ¿no? Pero bueno, ahí estoy aportando mi granito de arena. Y en ese sentido sí, tengo algunos que sí han dado más resultado. Y no sé muy bien por qué, la verdad. Bueno, y bueno, ahora que hablas de todo esto de artículos de opinión que son bastante interesantes, además creo que a la gente los invitamos a que no solamente consulten tus videos de filosofía, sino también los de opinión. Fíjate que aquí hay un fenómeno que ha sucedido en América Latina y sobre todo es por influencia de los Estados Unidos, que haya gobiernos tecnócratas o gobiernos que pues pretenden ser más técnicos que humanistas. Y bueno, por ejemplo, en ese sentido, en Europa pues ha sido otra tendencia, aunque también de alguna manera ha estado muy presente la parte técnica que gobierna, por ejemplo, gremios de ingenieros, gremios de médicos. ¿Tú cómo verías esto al estilo de lo que planteaban pues algunos estados como el de Pitágoras, el de Platón, gobiernos de filósofos? Hombre, sí, lo que decía de Platón, el rey filósofo, etcétera, y lo de los guardianes y guerreros, rey filósofo, guardianes y guerreros, y luego el pueblo llano, los productores. Hombre, es un estado, el de Platón, claro, diríamos aristocrático, diríamos que más bien totalitario, podríamos decir. Estoy más de acuerdo, en cambio, con el modelo de Estado de Aristóteles, de su gran amigo y discípulo, que era pues un gobierno mesocrático, más bien democrático y tal. Porque, claro, las medidas de Platón eran demasiado extremas, implantar el comunismo también para los guerreros y para eso era pues excesivo, ¿no? Yo creo que era una sociedad demasiado rígida, pues la de Platón, y eso no sería adecuado. Estaría más bien por una línea parecida a la de Aristóteles, o la de Spinoza, hasta cierto punto, porque también impedía que votaran las mujeres, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, sí, un modelo de Estado, y en cuanto que no tenía que ser el de Platón, por supuesto, más bien el de Aristóteles. O la utopía de Tomás Moro, bueno, también como utopía sirve, pero también sería excesivo. En cualquier caso, sí es verdad que hay una deriva tecnocrática también en Europa, en vez de humanista, y los estudios de humanidades están como en España, yo lo sé porque, bueno, lo he leído, lo he escuchado, etcétera, están como si fueran un segundo tipo de saber, como que lo más importante es el saber científico y tecnológico. Y el saber humanístico es como un saber, bueno, menos importante. Y no es así, porque el saber es uno solo. Entonces, las humanidades, saber latín, saber griego, yo estudié, por ejemplo, latín, estudié griego, estudié francés, bueno, sobre todo las lenguas clásicas son importantísimas, porque el 70% de las palabras en castellano o en español proceden del latín, y el griego también es muy importante. Entonces, la cultura clásica, latina, griega, eso hay que conservarlo siempre, porque nos hace más sabios y nos enriquece, y por tanto las humanidades son importantísimas. Y eso, pues quizás en Europa también se está dejando de lado, pero como las propias personas nos dedicamos a la filosofía y al saber, insistimos en ello, pues bueno, yo creo que la cosa puede mejorar. Uh-huh. Y en este caso, ya que estás mencionando esto, ¿a tus alumnos les recomiendas que lean algo que no está en el plan de estudios? Por ejemplo, ¿tendrás un temario y aparte les recomiendas alguna otra cosa? Sí, siempre se les puede recomendar otras lecturas, dependiendo del nivel, por ejemplo, algunos libros, ética para Amador o política un cuarto de la ESO, y bueno, por supuesto, por ejemplo, ya en historia de filosofía, que se lean algunos de los diálogos de Platón, por ejemplo, ¿no? Y también pues alguna obra de David Hume, por ejemplo, investigación sobre el entendimiento humano, bueno, algunas otras obras, ¿no? No demasiadas, pero bueno, algunas, para que se vayan adaptando pues al lenguaje filosófico
y que vayan entendiendo, porque el problema de la enseñanza de la filosofía en gran parte es que hay alumnos, no todos por supuesto, hay alumnos que les cuesta mucho entender pues los términos filosóficos, pero es que eso pasa también a veces en los primeros cursos, por ejemplo, de secundaria, que hay una parte de los alumnos que les cuesta incluso leer y entender lo que leen. El problema de la comprensión lectora, pues en algunos casos es considerable, en otros casos, en otros muchos casos no. Entonces, por ahí va la labor. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, esto de que en algunos casos les cuesta leer, creo que esto es algo común en todos los países, ¿no? En todas las regiones. Creo que ahora las nuevas generaciones son más visuales, Sí. pero visuales en la parte tecnológica de, pues, de ver videos, de aprender a través de imágenes y no a través de leer, ¿no? O sea, entonces, aquí en este aspecto, ¿tú ves lo mismo? O sea, o ¿qué piensas acerca de esto? Sí, pienso exactamente igual, porque desde hace unos 10 o 15 años o 20 para acá, vamos, lo he notado muchísimo. Efectivamente, los alumnos y alumnas en general, pues piensan visualmente. Entonces, hombre, hay algunos que no, porque tienen más costumbre de leer y tal, pero lo más habitual es eso, es que en una explicación tienes que a veces hacerlo con esquemas en la pizarra, o en la pizarra digital también, o en esquemas, todo en esquemas, porque si no se lían con las palabras, se lían, porque no están acostumbrados a leer libros de alto nivel o más complicados, ¿no? Entonces, claro, eso se nota muchísimo. Y por tanto, en cualquier asignatura, en matemáticas, en lengua, en historia, en filosofía, hay que explicarlo todo a veces, no todo, pero bueno, gran parte con esquemas, repitiendo las cosas varias veces, vas a la otra clase y vuelves a repetir del día anterior lo que ya dijiste alguna cosa porque no ha quedado clara para algunos. Luego hay otro problema que algunos estudiantes no se atreven a preguntar, pero puedes volver a repetir los conceptos fundamentales y esa es la labor y así estamos. Ese es uno de los problemas de la enseñanza actualmente, ¿no? Que hay que estimular la lectura, que los alumnos hay algunos alumnos que tendrían que leer mucho más o que tendrían que leer más. Otros ya leen bastante, pero bueno. Sí. Pero entonces esto sería, o sea, por ejemplo, los videos que haces en YouTube serían un apoyo, ¿no? Para esos alumnos que les cuesta leer. Sí, en parte sí, también, y para que fijen mejor las ideas, porque efectivamente a veces lo oyen en la explicación de clase y luego pues a las 2 horas se les olvidó. Bueno, porque yo comprendo que, por ejemplo, el materialismo de Marvin Harris, materialismo cultural de Marvin Harris, pues bueno, hay que entenderlo bien y tal, pero bueno, yo comprendo que tienen otras muchas asignaturas y se pueden mezclar un poco, entre comillas, las ideas y a veces cuando pasan varios días se puede olvidar algún concepto. Es verdad que también lo tienen en papel, escrito. Por lo tanto, aquí está la importancia de que tengan los materiales, primero en el libro de texto o por escrito en apuntes o en el libro de texto que lo tienen, a la vez lo tienen explicado en clase y a la vez lo tienen en vídeo y hasta en audio también. Cuantos Sí. más canales, mejor. O sea que hay que empezar a diversificar, ¿no? Sí. Cuantos más canales, mejor se aprenden. Entonces, hombre, lo más importante es que tengan o un libro o los apuntes bien claros, no sean demasiado extensos y tal, subrayados y tal, que yo a veces hasta les digo cómo hay que subrayar y tal, para que subrayen los apuntes o el libro y tal. Eso se explica. Luego también tienen, claro, el estudio propio de ellos, porque el profesor no puede estudiar por ellos. Y luego, pues también que pregunten más y luego también pueden ver el vídeo de apoyo o los esquemas, bien diapositivas con esquemas. En el proyector se ponen unos esquemas, ellos los pueden ver con el ordenador y los tienen y pueden mirarlos y así pueden estudiar por el ordenador también. Esas técnicas están funcionando ya, sí. Y bueno, pasando a otra otro tema que también me llama mucho la atención. En este caso, tú has viajado, o sea, te gusta viajar. En estos viajes, ¿qué has aprendido, ¿no? En los viajes que has hecho. Bueno, sí, no he hecho demasiados viajes, pero bueno, he hecho, sí. Hombre, quizá he aprendido mucho porque primero aprendes a desenvolverte en el extranjero, a veces con idiomas que no conoces, pero que así todo, pues bueno, con algunas palabras que puedes mirar por un diccionario de estos que hay de los términos básicos, etcétera, y por otros sistemas, pues te vas entendiendo con la gente, vas aprendiendo nuevas formas de vida, nuevas mentalidades.
Luego, a veces, cuando llegas al destino, pues a la ciudad o al estado al que vas, etcétera, pues las cosas no son como las has visto previamente en fotos o en reportajes y tal, pero se aprende mucho, la verdad. Y bueno, por ejemplo, quizás a mí el viaje que más me ha gustado de los que he hecho hasta ahora ha sido el que fue a Atenas, que fui a visitar Atenas ahora unos 10 años aproximadamente. Me gustó muchísimo Atenas. Y aprendí muchísimo allí. Fue una semana aproximadamente, pero bueno, me entusiasmó, la verdad. Roma también es preciosa, Florencia, en fin, hay más sitios, pero quizás las que más me gustaron, Roma y Atenas y Florencia. Y luego sí, hay otras ciudades también maravillosas, París también es hermosísima, etcétera. Y bueno, se aprende siempre mucho de los viajes, eso está claro. El Centro Europa, por ejemplo, que lo tuve la suerte de visitarlo pues unos 16 días y conocí pues partes de Austria, de Salzburgo, etcétera, y de otros países, y me gustó también mucho. En fin, realmente es algo maravilloso viajar, sí, eso sin duda. Y con esta experiencia, bueno, de los viajes que has realizado, ¿podrías mencionar que hay una diferencia real entre los seres humanos? O sea, o somos realmente tan diferentes por esta situación, ¿no? De que, por ejemplo, a veces se dice, no, es que no quiero a los extranjeros, ¿no? O sea, ¿tú Sí. qué podrías pensar en esto? Bueno, yo creo que depende de la idiosincrasia de cada país. Por ejemplo, cuando estuve en Rusia, que estuve en San Petersburgo y en Moscú unos días en cada ciudad, bueno, sí, me gustó, pero por ejemplo, los rusos en general tienen un carácter más frío, más seco, tal. En cambio, por ejemplo, en Grecia, en Atenas, pues era pues una gente quizás más cálida, en cierto sentido, quizás por el ambiente, por el calor. Yo cuando fui, pues era verano y había temperaturas de 36, 37 grados continuamente, pero era una gente más abierta, más, sí, más latina, parecida a los latinos, ¿no? Bueno, en realidad. Y entonces eso lo notas. O por ejemplo, en Estados Unidos, que también estuve, pues notas que es un país con otras costumbres, en cierto sentido, bastante diferentes a las europeas y a las españolas. Eso lo notas. En cambio, en Italia, generalmente te sientes más cómodo porque son más parecidos a los españoles, incluso diría que a los mexicanos también, ¿no? Con todo respeto. Entonces, eso sí lo notas en general. Luego, eso es verdad que hay personas diríamos, diferentes, con las que empatizas más. Por ejemplo, Alemania también me gustó bastante, Berlín, etcétera. Pero en general notas esas diferencias. O Inglaterra, por ejemplo, bueno, Londres me pareció una ciudad pues un poco fría y que no tiene tanta extensión de monumentos como yo pensaba, el puro centro de Londres, pero bueno, también es una ciudad a visitar, por supuesto. Pero, en fin, notas, sí, la idiosincrasia de cada país se nota más o menos, sí. Y bueno, pues otra cuestión que a mí en particular creo que sería muy importante que nos compartieras tu punto de vista es la parte humana. La parte humana es algo pues que vamos, no hemos terminado de explicar ni en tratados de filosofía, ni en tratados de psicología, ni en tratados de sociología, pero tú en particular crees que esté cambiando el ser humano en esencia como tal, con todo lo que está pasando, con la tecnología, con esta cuestión pues de la posmodernidad, ¿o crees que el ser humano sigue siendo igual que hace, no sé, 2000 o 3000 años, solamente con otra tecnología? ¿Tú cómo lo aprecias esto? Pues yo estoy convencido, porque además lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, sobre todo los psicólogos, digamos como hay la psicología experimental y tal, que el tiempo de atención se está reduciendo y ahora pues es a lo mejor de 3 segundos, de 7 segundos, de 9 segundos, y que también los hábitos, por ejemplo, de lectura han cambiado muchísimo y que ahora pues a los jóvenes, bueno, y a los adultos a veces les cuesta mucho mantener la atención enfocada durante pues media hora, una hora, y eso pues ya está cambiando a los humanos, nos está cambiando nuestra forma de ser humanos. Es verdad que hay aquí dos vertientes. Somos, en cuanto a los sentimientos y emociones, yo creo que no hemos cambiado mucho, somos más o menos iguales que hace 2000 años, en los tiempos de Roma o en los tiempos de Sócrates o de Platón, pues el miedo, la alegría, el dolor, todo eso, pues más o menos permanece inalterable. Pero en lo que sí hemos cambiado como humanos es el procesamiento de la información. Y bueno, yo creo que nuestro cerebro está cambiando porque cada vez, bueno, por el uso de Internet, y eso están diciendo incluso científicos, psicólogos. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, de momento ya se está notando. Pero bueno, en lo fundamental del ser humano, que son sentimientos, emociones, ideas, en cierto sentido, yo creo que ahí no hay tanto cambio. Pero sí en las formas de vida, en las formas de ser, en las formas a veces de reaccionar a los estímulos,
Ahora mismo una persona en un día recibe pues más cantidad de información y de estímulos que antes casi en toda la vida, hace siglos, por ejemplo. En eso yo creo que son las dos vertientes, sí. Y bueno, algo que quieras enfatizar de esta plática, recuerda que, pues, es que estaba pensando lo que comentas. Sí, el nivel de atención sí se reconoce como más corto, ¿no? Pero en nuestra experiencia, pues tú sabrás, ¿no? Tenemos, nuestros programas son de más de 3 horas Sí, y sí. tenemos personas, hay jóvenes que los están escuchando en ese momento. Entonces, tan es así que, bueno, te voy a contar una pequeña anécdota, o sea, en donde al principio, pues decíamos, somos ahora sí que los que dirigimos la estación, no tenemos por qué pasar comerciales ni nada, ¿no? Y seguíamos hablando y hablando y hablando, hasta Sí, sí. que una persona o sea, que nos sigue actualmente, nos dice, por favor, pongan comerciales porque quiero ir al baño, ¿no? Entonces, Sí, la sí, situación es de que sí se puede mantener la atención por más sí, de unos minutos. El chiste es de que tú sepas cómo, o sea, cómo enganchar, ¿no? Que a lo mejor es lo sí, que falta, ¿no? En muchas veces para enamorarlos de la filosofía, ¿no? De que vean que sí les sí. sirve para algo, ¿no? Sí, sí. Sí, hombre, eso es muy importante lo que dices. Efectivamente, el tema es saber cómo enganchar a las personas para que efectivamente estén viendo un vídeo de filosofía, un audio, etcétera, o un programa de filosofía. Claro, eso es una labor muy compleja. Y bueno, yo tampoco estoy en los secretos de cómo hay que hacerlo, pero está claro que a través de preguntas, respuestas, sobre todo de interacción, se puede conseguir. Y luego, claro, también hay que reconocer que hay gente que le gusta la filosofía, bueno, y que se apasiona por ella, y hay otra gente que no, pero bueno, yo creo que cada vez son más los que les gusta la filosofía, los que se pueden interesar por ella, y sobre todo hay que tener una cosa muy presente, que es el respeto a las ideas de los demás, a las opiniones de los demás, y yo eso lo he hecho en falta muchas veces en filosofía, que a veces hay argumentos ad hominem, críticas a la persona, no, la filosofía se trata de argumentar, de razonar, de criticar, y eso pues a veces parece que no está de moda en la sociedad actual, ¿no? La sociedad del consumismo, del hedonismo, pero es verdad que eso se puede cambiar y que puede haber muchísima gente que sí quiera pues argumentar, discutir, entender, empatizar con el otro, comprender, por supuesto que sí. Y bueno, ya que estás comentando esto, tú, de acuerdo a tu experiencia, a tus vivencias, todo tu conocimiento, ¿cómo podrías, es que, bueno, es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo podrías definir la filosofía para las generaciones que, bueno, nos van a estar escuchando, ya sea en radio o nos van a estar viendo en este video, en el canal de YouTube de Radio Sofando? Entonces, en este caso, ¿cómo presentarías a la filosofía, ¿no? O sea, de acuerdo a tu experiencia para precisamente mostrar que es algo, o sea, que se les recomienda, ¿no? Que se adentren aunque sea un poco. Sí, yo creo que deben adentrarse en la filosofía porque de esa forma aprenderán a pensar mejor, aprenderán a entender la realidad y además adquirirán una cultura realmente muy rica, y tendrán una experiencia de la vida mejor y una vida también más satisfactoria. Porque el hecho de leer filosofía, interesarse por la filosofía, no significa llevar una vida aburrida y monótona, todo lo contrario, porque la filosofía también es pasión. La filosofía también es, por ejemplo, viajar, enterarse de los monumentos donde viajas, y entonces la filosofía lo comprende todo, lo abarca todo, todo le interesa a la filosofía. La filosofía abarca toda la realidad, desde la estética, la antropología, la psicología, la filosofía de la ciencia, la técnica, la tecnología, la ética, la bioética, etcétera, etcétera, la metafísica también. O sea que todo el mundo pues es objeto de interés de la filosofía, del que está filosofando, pensando, analizando, aprendiendo. Por lo tanto, diríamos que eso sería lo más adecuado, dedicarse a la filosofía para aprender cada vez más, pensar mejor y disfrutar en el proceso también, que se disfruta. Esto que acabas de mencionar, vamos, realmente esto lo vemos mucho. No sé, nosotros tenemos una
una página en Facebook que se llama Quiero saber de filosofía. Es lo que primero preguntan, bueno, ¿qué es la filosofía? ¿O qué tengo que hacer para empezar a aprender filosofía? Pero acabas de decir algo, la filosofía está en todo, ¿no? Se permea en todo. Es algo que cuestionan mucho, por ejemplo, en este canal, en este espacio de Facebook, porque dicen que la filosofía, ¿por qué ponen cosas de política? ¿Por qué ponen cosas de arte? ¿Por qué ponen cosas no sé, de otro tema que no es filosofía? O sea, precisamente, no, más bien la pregunta sería, ¿qué no es filosofía, no? Todo es filosofía. Es que, claro, hay muchas ramas de la filosofía. Filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, filosofía del arte o estética, etcétera, etcétera. Es que no hay ningún aspecto, filosofía de la técnica, filosofía de la física, filosofía, lógica, etcétera, etcétera. Es que la filosofía se interesa absolutamente por todo, nada escapa a la filosofía. Y eso mucha gente no lo tiene claro. ¿Entendéis? Entonces, ese es el tema, que todo es objeto de la filosofía. La filosofía está imbricada con la realidad, está relacionada directamente con la realidad. Lo decía hasta Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, y todos los grandes filósofos lo han dicho. Entonces, eso, pues muchas personas no lo tienen claro, pues hay que dejárselo diáfano, ¿no? Que es así, que es verdad. Que la filosofía, eso os lo digo yo muchas veces a los estudiantes, cuando me preguntan al principio de las clases y tal, y les digo, si es que la filosofía lo abarca todo, lo comprende todo, cualquier cuestión de sentimientos, de emociones, el amor, se han escrito libros, estudios sobre el amor, sobre todo, absolutamente. Sí, y bueno, aquí creo que hay una cuestión que es importantísima. Ahora que hablas de que la filosofía está imbricada, está muy relacionada con la realidad, la filosofía es interpretación de la realidad, que puede ser interpretación y también un motor de la realidad. Pero fíjate que si vemos, por ejemplo, la obra de Sartre, cuando estaba pues en prisión, cuando él mismo relataba cómo veía que sus compañeros de presidio de repente salían y ya no regresaban. Todo eso generó un tipo de pensamiento muy particular que ahora lo conocemos como existencialismo. Ahora quizá toda esta percepción distinta que se esté motivando con el encierro, con la pandemia, con todo lo que es la cuarentena, nosotros culturalmente hemos visto el encierro como algo malo, como un castigo, pues simplemente hay que ver las prisiones. Y ahora quizá esta percepción del encierro como castigo vaya a cambiar, quizá sea equivalente en las próximas generaciones a el encierro como vida, pero también todo lo que tiene que ver el papel de las telecomunicaciones, que no era el mismo hace 50 años, no era el mismo hace 100 años o hace 200 años, quizá eso vaya a dar pie a otra forma de convivencia y la filosofía ahí va a estar, seguramente. Sí, sí, es verdad, es que el confinamiento, pues lo decían hace poco en los medios aquí en España, que había provocado pues más cantidad de separaciones, por ejemplo, de parejas matrimoniales, y que también había provocado pues situaciones de angustia y más problemas de tipo psicológico a mucha gente, y es algo entendible, pero de todas maneras, claro, las telecomunicaciones, precisamente eso, los móviles, etcétera, la comunicación digital, está, bueno, pues solucionando muchos problemas, y en este sentido ya es otro mundo diferente, y eso está muy claro. Y en este sentido, bueno, pues tanto los teléfonos como, bueno, los vídeos, los audios están ayudando a mucha gente a relacionarse e incluso a aprender, por ejemplo, la formación online, la teleformación, pues eso es, diríamos, un capítulo nuevo que se abre ahora con mucha más fuerza. Cada vez se usan más los medios digitales, las compras por internet, etcétera, y vamos hacia otro nuevo mundo, eso está claro. Y usando bien las redes digitales, usando bien los medios de comunicación, ahora digitales, pues eso puede ser un paso adelante increíble. Y en eso yo creo que sí, que hemos avanzado, me parece, sí. Y pues, ya, vamos, te voy a ser honesta, nosotros pensamos que íbamos a hacer una entrevista de media hora, máximo 45 minutos, y ya llevamos más de una hora. Una disculpa porque sabemos que es otro horario, tú ya debes de descansar. Entonces, nada más, es que hay tantas preguntas, pero bueno. No, si queréis podéis hacer alguna más, si queréis, no hay problema.
con tu larga experiencia de estar en contacto con chicos o de estar enseñando, o bueno, de todo lo que has aprendido, para personas que no saben nada de filosofía, que pueden ser chicos que apenas van a entrar a la secundaria o personas que no han podido tener educación y bueno, dicen, bueno, me llama la atención, ¿no? ¿Qué texto o qué filósofo recomendarías para que leyéndolo se enamoraran de la filosofía? Pues mira, esa es una respuesta que tengo creo que fácil. Platón. Que lean los diálogos de Platón, alguno de ellos, porque esa es la mejor introducción a la filosofía. Es verdad que hay otras obras y tal que también podrían leer, pero yo creo que lo que suelen recomendar prácticamente la mayor parte de los profesores de filosofía es que se empiece leyendo los diálogos de Platón, porque se entienden bastante bien, porque es un diálogo y tal, no es como un tratado técnico como, por ejemplo, claro, Hume o Kant o Locke, que necesita ya que el alumno sepa un vocabulario específico. Hombre, también tiene su complicación leer a Platón, pero bueno, diríamos que para introducirse en la filosofía quizás sea pues el mejor sistema, leer, sin duda, en los diálogos, algún diálogo de Platón, bueno, los que sean, la apología de Sócrates u otros diálogos, o el Fedón o la inmortalidad del alma, los que quieran, los que sean más asequibles para ellos, que además los hay en PDF, por internet también, aparte del libro, y eso es la mejor introducción a la filosofía. Luego, a partir de ahí, pueden leer ya otros filósofos, poco a poco, y según los gustos también de cada uno de ellos, etcétera. Sí. Pues realmente creo que pues tal vez hagamos otras entrevistas, bueno, claro, si tú lo deseas, porque Sí, tendríamos por supuesto, que, no tengo problema, sí. ajá, tendremos que hablar precisamente de eso, o sea, por ejemplo, qué diálogo, ¿no? Piensas que es el más interesante. Bueno, rápidamente, ¿cuál es el que recomiendas? ¿Desde el Hombre, la inicio? apología de Sócrates, Ajá. porque bueno, es un poco referida a la vida de Sócrates, lo que tuvo que soportar, y luego, bueno, pues ahí hay una serie de temas interesantes, ¿no? Y además no es muy largo el diálogo, Ujú. entonces para introducirse quizás la apología de Sócrates puede ser el más interesante, para empezar, yo creo, sí. Bueno, eh, y Y bueno, aquí justamente uno de los diálogos que vemos dentro de la obra de Sócrates, pues a mí se me hace uno de los más bonitos, es Ujú. el banquete, Sí, pero también. fíjate que mucho de lo que es toda la, pues vamos, el desarrollo de los diálogos de Platón son Ujú. diálogos donde está Sócrates con mucha gente hablando, vamos. Sócrates Ujú. parecería una especie de reportero, filósofo, como Sí, un tanto cuanto como lo que tú haces, ¿no? sí, sí, Hacer textos de sí, filosofía y también reportearlos. sí, sí. Pero vamos, ahora en la actualidad, pues cuando menos una buena temporada, hasta que no se dé la inmunidad de rebaño, hasta Sí, que no se encuentren las vacunas, hasta que no se dan varias cosas que todavía no existen, pues la relación va a ser distante. sí. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo visualizas esto? El papel del filósofo, la sociedad y pues el desarrollo de todas estas ideas. Hombre, el papel de filósofo pues puede ser un poco, yo creo que defender la dignidad humana, un poco como hacía, por ejemplo, en el Renacimiento Pico de la Mirándola y otros filósofos. Yo creo defender la dignidad humana, el derecho a la vida, pues también el respeto entre todos, la solidaridad. Esos son los valores que también afirman filósofas como Victoria Camps, por ejemplo, o Adela Cortina en España. Yo creo que voy por esa vía, ¿no? Claramente, de defender, pues eso, los valores éticos, fundamentalmente, y a partir de ahí, pues todo lo demás. Yo creo que esa es la línea mejor frente a los recortes posibles de derechos en fin, yo creo que hay que reivindicar el valor de la libertad y el valor también de la responsabilidad, ¿no? De todos. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí. pues sí, o sea, estamos de acuerdo. Y bueno, pues Teo, o sea, se antoja más, pero obviamente pues la extensión del tiempo sí se va gastando y también la situación del audio y del video se va también haciendo más pesada, ¿no? La información para subirla. Aquí, pues sí, después porque podríamos hablar precisamente de política, ¿no? O sea, cómo se ve la filosofía
filosofía en la política, pero ese es otro tema que nos llevaría otra hora, ¿no? O sea, por lo menos. Entonces, agradecemos muchísimo, realmente estamos muy emocionados de tener este contacto ya directo contigo, porque pues teníamos estas pues grabaciones tuyas, pero pues no eran personales, ¿no? O sea, eran pues nada más recibíamos la información y ya, pero realmente el estar platicando contigo, pues supongo que estás cerca del mar, ¿no? O sea, estás... Sí, cerca del mar, sí. Entonces se me hace muy romántico, ¿no? Estar hablando de filosofía y que se escuchen las olas del mar, ¿no? De estar escuchándola aquí, pues obviamente en la Ciudad de México estamos, es la tarde, pero hay un clima frío, entonces en este caso creo que es al revés contigo, ¿no? Hay mucho calor en estos momentos. Entonces se me hace realmente algo muy, pues sui generis y que se va a estar dando cada vez más, ¿no? El traspasar las fronteras, el no necesitar la parte física para poder conocernos, ¿no? Para poder estar cerca y realmente es algo muy, muy grato para nosotros estar conversando contigo. No sé si quieres agregar algo más. Pues nada, yo también, para mí es muy satisfactorio y muchas gracias y nada, perfecto, a vuestra disposición, sí. Perfecto. Bueno, pues nada más invitamos a todo el auditorio de Radio Sofando que pues visite tu canal de YouTube, donde van a encontrar muchísimos artículos, videos sobre diferentes autores y para poder comprender mejor la filosofía. Lo pueden encontrar como José Manuel López García, ¿verdad? En YouTube. Sí, exacto, sí, así es. Ponen José Manuel López García en YouTube y enseguida ya me van a localizar, sí, yo creo que sin ningún problema, sí. Y bueno, sí. También pues los invitamos a que te escuchen todos los martes a las 16 horas horario central de México y en este caso en España son las 23 horas de tu programa Hablando de Filosofía aquí en Radio Sofando, en radiosofando.com y radiosofando.com.mx. Así que bueno, pues muchísimas gracias, realmente estamos muy contentos de hacer este enlace, de estar platicando contigo y bueno, es que eran preguntas, ¿no? Que teníamos mucho, ¿no? Para conocerte, ¿no? Porque pues tú hablas mucho de filósofos, pero pues no conocemos de ti, ¿no? Claro, sí, es entendible, yo lo entiendo, sí. Pues yo también estoy contento de haber participado en este programa, sí, por supuesto. Gracias. Sí. Muchas gracias también. Pues te agradecemos mucho y enhorabuena. Creo que es una excelente oportunidad de practicar la filosofía del siglo XXI, filosofía que no está limitada por distancias, por horarios. Creo que el ser humano, seguimos siendo seres humanos todos nosotros, y como decías esto, justamente hace unos momentos hay que redignificar el papel de todos los seres humanos para que vuelva a surgir el aspecto del humanismo como surgió hace 400, 500 años, ¿no? Y bueno, nada más se me está pasando, si nos puedes dar un saludo para el público de Radio Sofando, y ya que en tu programa te quiero decir que te escuchan obviamente de España, pero también aquí en México, o sea, son los auditorios más grandes, pero también te escuchan de Estados Unidos, de Irlanda, de Australia, de Colombia, de Rusia. En Rusia te escuchan muchísimo, sobre todo desde el Krai de Jabarovsk y bueno, y de Moscú, ¿no? Pero escuchan muchísimo el programa, entonces un saludo, ¿no? Por favor. Un saludo muy afectuoso entonces a todos los oyentes de Radio Sofando desde cualquier parte del mundo. Estoy muy agradecido que me sigan y que me escuchen. Muchas gracias. Un saludo muy fuerte. Bueno, pues te agradecemos muchísimo y pues nos quedamos pendientes para otra sesión para seguir hablando, ¿no? Hablando de filosofía desde el punto de vista de José Manuel López García. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. De acuerdo.